noches, amados hermanos y amigos que nos sintonizan nuevamente acá en un programa más de Bethlehem, la Casa del Pan. Es el primer programa de este nuevo año 2025, año del retorno, ¿verdad? Entonces le damos gracias a Dios que nos permite un año más poder transmitir este programa y esperamos que como siempre sea de bendición para cada uno de los que nos escuchan, que sea una palabra que edifique y que una palabra que transforme. Entonces, hoy tengo el gusto de poder compartir con dos hermanos muy amados y pues hermano David, Dios le bendiga, buenas noches. Gracias, hermano Dani. Es una bendición, ¿verdad? Estar nuevamente en este año 2025, ¿verdad? Un año de retorno, esperando que este año, ¿verdad? Como se ha profetizado y como el Señor lo ha proclamado, sea un año de doble recompensa y sea un año de muchas bendiciones para usted que nos sintoniza. Bendiciones. Amén, amén, así es, doble recompensa, ¿verdad? Doble bendición. Amén. Y también pues saludamos a nuestro hermano Gerardo, Dios le bendiga, hermano. Buenas noches y bienvenidos. Qué bueno que nos siguen sintonizando porque es un año muy bueno para todos nosotros. Un año de retorno, como decía el hermano David, doble porción. Y esperamos que nos sigan sintonizando en su programa Belejem. Amén, amén. Es una bendición poder estar acá nuevamente y compartir este tiempo. Pues si tú eres la primera vez que nos sintonizas, el objetivo de este programa es poder llevar la palabra, ¿verdad? Y que pues así como pues se fue proclamado este año, ¿verdad? De retorno, que aquellos que están lejos, que regresen a la casa del pan, ¿verdad? Amén. Ese fue el objetivo desde un principio, ¿verdad? De este programa. Gracias a Dios, pues al pastor que le dio la visión, el Señor, de poder inaugurar este programa que ha sido de mucha bendición para cada uno de nosotros. Créame que para nosotros, ¿verdad? Que estamos de este lado también porque pues la palabra que se transmite primero pues llega a nosotros, ¿verdad? Y luego pues por su misericordia la podemos trasladar. Entonces, hoy vamos a iniciar con una nueva serie de temas que pues el título que nosotros vamos a ver en esta oportunidad es acerca de la diligencia, ¿verdad? Amén. Acerca de la diligencia, que es un tema muy, pero muy importante. Es un tema que estuvo hablando nuestro apóstol también en los últimos días del año 2024 y pues también se llevó a cabo una revista, ¿verdad? Pero entonces nosotros queremos hablar un poquito más acerca de esa diligencia y cuál es el versículo base para hablar acerca de la diligencia. Lo vemos acá en segunda de Juan 1.8. Segunda de Juan 1.8 en la versión NTV. Dice, tengan cuidado de no perder lo que hemos logrado con tanto trabajo. Mire, o sea Amén. que se puede llegar a perder algo, ¿verdad? Las bendiciones. Y precisamente creo que también a finales del 2024 hubo una prédica, una enseñanza del pastor Elías de cómo el enemigo quiere venir a quitarnos, ¿verdad? A la bendición o los frutos que ya hayamos obtenido. O sea, el enemigo quiere venir a quitar ese fruto del trabajo que tal vez con mucho esfuerzo ya lo hicimos. El enemigo siempre quiere venir a tratar de que nosotros perdamos eso, ¿verdad? Entonces nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos que tener cuidado, dice acá esta versión, ¿verdad? Pero entonces en la siguiente parte del versículo dice, sean diligentes para que reciban una recompensa completa. Entonces, mire, Amén. o sea, ya obtuvimos, entonces vemos acá, ya obtuvimos pues bendición, ya obtuvimos recompensa por el trabajo, gracias a Dios, pues no es por nuestro esfuerzo, sino que es por su misericordia. Pero ya obtuvimos recompensa, pero también dice, pero no queda ahí, sean diligentes para que reciban la recompensa completa, ¿verdad? Entonces, la verdad es que hablar de diligencia es un tema pues muy profundo, ¿verdad? Y no sé si hermano David nos quiere comentar algo acerca de la diligencia. Sí, pues podíamos ver, por ejemplo, así como dice el texto, ¿verdad? Qué importante es ahorita cuidar lo que ya se obtuvo, ¿verdad? Porque sabemos que diligentemente hablando, ¿verdad? Se trata de un esfuerzo, ¿verdad? Y esa palabra a mí me gustó mucho, ¿verdad? La palabra diligente. Y yo fui no a los diccionarios, sino a diferentes versiones donde habla acerca de la diligencia y dice que es prontitud, ¿verdad? Es algo que hacer pronto, ¿verdad? Muchas veces como hijos de Dios
O en el mundo, ¿verdad? Cuando dejábamos las cosas que podíamos hacer hoy para mañana, ¿va? Hoy es un tiempo de aceleración como se vino proclamando, ¿verdad? El fin del 24, ¿verdad? Entonces es un tiempo de hacer las cosas con diligencia, ¿qué? Con prontitud. También decía que esa palabra diligente quiere decir agilidad. O sea, se necesita esa destreza, ¿verdad? Que nos puede dar solamente el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Que Él nos puede llevar a ese conocimiento y a cómo poder hacer las cosas con diligencia para que podamos no solo, como dice la palabra, ¿verdad? Obedecer al Señor, ¿verdad? Sino agradar al Señor. Otro de las palabras que decía, ¿verdad? Esta me gustó mucho porque dice que es poner todos los medios para conseguir un fin. O sea, es un tiempo de estar concentrados, ¿verdad? Es un tiempo, ¿verdad? Así como dice la palabra que es un año de retorno, ¿verdad? Es un año para mí es un año de autoexaminarme, ¿verdad? Y saber qué cosas dejé de hacer y qué cosas hoy tengo que hacer, pero lo tengo que hacer hoy con diligencia, guiados por el Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios. Amén, amén. No, hermano, la verdad es que sí. Diligencia, no sé qué se le viene a la mente a usted, hermano, de hablar de diligencia. Mira, diligencia, estuve viendo algunos versículos, algunas versiones, pero me metí más en el diccionario. ¿Qué es lo que significa? Y eso es lo que hablaba el Señor. Voy a leer ese versículo. Dice y después lo desarrollamos un poquito. Dice así, es en Éxodo 2:19. Dice, y ellas dijeron, un varón egipcio nos libró de la mano de los pastores y también diligentemente nos sacó el agua y dice, y abrevó el rebaño. A mí lo que quiere decir acá diligente también implica, dice la palabra, esforzados. Y también implica, implica ágiles, es lo que decía el hermano, ¿no? Esforzados, una palabra, muy, muy, mencionada. Porque dice la palabra, cualidad de diligencia es para obtener agua. El agua es lleno del Espíritu Santo, es figura de la palabra. Ahora, si nosotros nos vamos al diccionario, que la palabra es la palabra hebrea para oír, se llama shamar, que es otra cosa que tenemos nosotros que ser diligentes, es oír la palabra del Señor. Muchas veces nosotros no oímos y no nos volvemos diligentes. Somos oidores olvidadizos. Y la diligencia ahí, como nos explicaba el pastor Elías, se está perdiendo porque no ponemos atención. Oír, la palabra shamar significa oír inteligentemente, prestar atención, dar oídos, que eso lo vamos a ver más adelante, que eso es importantísimo, ese dar oídos, discernir, entender, escuchar, recibir y ser testigo, que lo vamos a analizar más después, que es importantísimo. ¿Qué tan extensa es la palabra diligente? Pero sí, lleva un fin. Sí, no, o sea, como usted dice, es muy extensa porque, o sea, diligencia, entonces pues, podríamos preguntarlo, diligencia en qué, ¿verdad? Diligencia en qué. Entonces, hermano Gerardo ya nos mencionó algunos, ¿verdad? Y son los que vamos a ir viendo ahorita precisamente, ¿verdad? De diligencia en qué, ¿verdad? Diligencia en qué aspectos debemos ser diligentes, ¿verdad? Porque a veces tal vez es diligente en otra cosa, ¿verdad? Que tal vez no trae beneficio para uno, ¿verdad? Pero entonces, a la luz de la palabra, vamos a ir viendo, pues, diligencia en qué debemos de tener nosotros. Porque como usted decía, pues la verdad es que ahí sí nos pasa el tráiler, ¿verdad? Como bien decimos. Porque como usted decía, ¿verdad? En hacer algunas cosas, diligencia, empezamos algo y tal vez no lo terminamos, ¿verdad? Y pues eso aplica para todos, ¿verdad? Incluso para mí, ¿verdad? Porque tal vez he empezado algunas cosas y no las he terminado. Por ejemplo, ahorita en principio de año, ¿verdad? Que todos sí voy a empezar a ir al gimnasio, ¿verdad? Y que si, pues, solo voy un día, ¿verdad? Y después ya no, o sea,
diligencia está en eso, ¿verdad? O hoy sí voy a dejar de tomar Coca-Cola. Y qué si tal vez una semana, pero después ya. O sea, ahí involucra muchas cosas, ¿verdad? Porque también es el dominio propio, muchas cosas, ¿verdad? Pero es el ser constante, ¿verdad? Tenía una otra definición aquí que dice disposición a hacer algo con prontitud, es lo que usted decía, también me llamó mucho la atención, o sea, prontitud, porque a veces, pues sí, definitivamente uno dice, "Ah, lo voy a hacer más tardecito, ¿verdad? O más adelante, ¿verdad? La otra semana, mejor el otro mes, el otro año, ¿verdad? O sea, Sí. a veces, entonces mejor con prontitud, ¿verdad? Y a veces creo que he aprendido eso tengo esto y mejor lo hago de una vez porque si no se me Sí, olvida. Bueno, también a veces viene eso que se le olvida a uno las cosas, ¿verdad? Pero ese interés también, mire, en hacer una cosa. sí. O sea, también Que es eso muy es importante. diligencia, ¿verdad? O sea, el interés, porque a veces uno lo puede hacer solo por obligación, ¿verdad? O porque lo mandaron, pero el interés o celo, dice. O sea, el Sí, celo por hacer algo, ¿verdad? sí. O sea, es muy importante. Pero vamos a ir a una pequeña pausa y pues regresamos en unos segundos para seguir hablando acerca de la diligencia. Gracias por continuar en sintonía acá del programa Bethlehem, la Casa del Pan. Si tienes unos minutos, hay unos segundos para poder compartirlo en tus redes sociales, en tus estados o alguna persona que tú crees que necesitaría esta palabra, pues puedes hacerlo en estos segundos, ¿verdad? Te agradeceríamos para que este mensaje llegue a muchas más personas. Entonces, estábamos hablando acerca de la diligencia. La verdad es que solo en introducción podemos hablar muchas cosas acerca de la diligencia, ¿verdad? Estábamos viendo las definiciones y también dice que es lo opuesto a la indolencia o a la ociosidad. Está viendo indolencia es ser perezoso, el ser ocioso, ¿verdad? Entonces, o sea, la verdad es que a veces eso puede ser algo que llegue a afectar a alguien, ¿verdad? Y no es, y a veces creo que puede llegar a ser por también una enfermedad en el alma o en el espíritu, ¿verdad? Que puede llegar a afectar y que llegue a afectar incluso en lo que uno hace, ¿verdad? O no tener el ánimo, ¿verdad? El estar desanimado, el no tener ganas de hacer nada. O sea, eso pues creo que también ya puede llegar a ser una afección en el alma, ¿verdad? Que debe ser ministrada. Pero entonces vamos a adentrarnos un poquito más en lo que pues comentaba nuestro hermano Gerardo. ¿Diligencia en qué? ¿Verdad? ¿En qué debemos ser diligentes? ¿Verdad? Ya vimos un poquito en lo natural, en lo físico, aplica, ¿verdad? Ser diligente, si me propuse algo, terminarlo, si pues dije que iba a hacer algo, hacerlo, ¿verdad?
Entonces, eso también aplica, pero vayamos un poquito más a lo espiritual y es lo que comentaba mi hermano Gerardo en Éxodo 2:19, en la Biblia textual, ¿verdad? Eh, es una historia, pues, que usted, pues, tal vez la conocerá, ¿verdad? Y es cuando Moisés huye a Madián, se recuerda, Moisés, pues, estaba joven y, pues, ahí usted puede leer desde el versículo 11 cómo, pues, dice que él vio que estaban unos egipcios azotando a un hebreo, a uno de sus hermanos, y él se enojó, ¿verdad? Y entonces dice que vio que si no había nadie y lo mató, imagínense. O sea, imagínense cómo era Moisés, ¿verdad? Y lo mató, pero ¿sabe qué pasó después? Dice que entonces al día siguiente 2 hebreos, imagínense, o sea, uno de los que él había ayudado, del pueblo, o sea, de los hebreos, de sus hermanos, ¿verdad? Dice que estaban peleando y él pues como que salió, ¿verdad? A decirles por qué están peleando, ¿verdad? Y entonces ellos dice que le respondieron, ¿quién te puso de rey o juez sobre nosotros? ¿Acaso nos vas a hacer como mataste a aquel egipcio? Entonces imagínense, según él no lo había visto nadie, ¿verdad? Sí, Pero sí lo vieron ellos, Sí. ¿verdad? Lo sabían. Y entonces se asustó y dijo, ya lo saben todos, no sea que llegue esto al rey, ¿verdad? Y que si llegó pues a oídos del rey y entonces mejor él huyó porque lo iba a perseguir. Entonces él huyó a Madián. Y entonces ahí es donde viene ya esta historia, ¿verdad? Dice en el versículo 16. Dice que sentado ahí junto al pozo vinieron las 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián a sacar agua. Imagínense, las 7 hijas, ¿verdad? Esto es impresionante todo esto. Pero fueron a sacar agua y a llenar los pilones para abrevar el rebaño de su padre. Pero llegaron los pastores y las echaron. Entonces Moisés se levantó en su defensa y abrevó el rebaño de ellas. Cuando ellas volvieron a Reuel, su padre, dice, este les dijo, ¿por qué habéis venido tan pronto? Y ellas dijeron, un varón egipcio nos libró de la mano de los pastores y también diligentemente nos sacó agua del abrevo y abrevó el rebaño. Entonces, vemos cómo, pues, es una historia muy impresionante, ¿verdad? Pero cómo ellas fueron a sacar agua, pero como que no las dejaron, ¿verdad? O sea, vinieron imagínense, otros pastores, o sea, vinieron otros ministros, podríamos decir así, ujú. y ellas querían tomar agua, pero vinieron otros y no las dejaron, no las dejaron, ¿verdad? Las echaron de ahí. Entonces vino Moisés y sacó diligentemente agua. Entonces, mire qué impresionante, ¿verdad? Lamentablemente, pues nosotros vemos que el agua es figura de la palabra, ¿verdad? También del Espíritu Santo, como decía mi Sí. hermano Gerardo, ¿verdad? Que la Biblia lo dice, ¿verdad? Que iban a brotar ríos de agua viva y dice que el Señor dijo esto hablando del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces también es figura del Espíritu Santo, pero nos enfocamos más en la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Cómo entonces nosotros debemos ser diligentes en obtener agua, obtener la palabra del Señor? Entonces ahí pues ya vamos aterrizando un poquito la idea, ¿verdad? ¿Cómo es que nosotros debemos de buscar estar constantemente llenos de la palabra, ¿verdad? Estar llenos constantemente de la escritura, ¿verdad? No solo escuchar la palabra, no solo pues predicaciones, sino que también nosotros, ¿verdad? Ir a leer, estudiar, escudriñar, ¿verdad, hermano? Amén. Sí, así podemos ver, ¿verdad? Como usted decía, esa figura tan tremenda, ¿verdad? Cómo estas mujeres querían sacar agua y podríamos decir que los ministros lo impidieron. Hoy pasa lo mismo, ¿verdad? Hay gente que está sedienta, hay gente que puede llegar a su iglesia, ¿verdad? Y no haya esos pastos frescos, esa agua viva. La palabra de Dios, ¿verdad? O el agua de que es la palabra, es un agua viva. Es algo que por lo menos nosotros que venimos a la iglesia, ¿verdad? Venimos porque la necesitamos, estamos sedientos. El sol, el mundo, ¿verdad? Todas las situaciones diarias pueden llegar a nosotros a mermarnos, a secarnos, ¿verdad? Y entonces sabemos dónde venir, ¿verdad? Por ejemplo, el santuario, el templo, aquí la casa de oración, ¿verdad? Es una fuente de agua viva. Cuando nosotros salimos de acá, ¿verdad? Salimos nuevamente habilitados, ¿verdad? Salimos llenos, ¿verdad? Y a mí me gustaba mucho lo que decía Proverbios 22, 29, ¿verdad? En diferentes versiones. Cuando habla de una persona diligente, habla de una persona solícita, ¿verdad? Una persona dice que es hábil, pero lo que más me tocó en mi corazón dice que es una persona esforzada.
¿Y cuánto vemos hoy, verdad, que la gente se conforma con conectarse a la red, no ir a la iglesia? Hoy ya, a partir de la pandemia, mucha gente se quedó en su casa en lo virtual, ¿verdad? Y a veces hay tanto problema, tantas situaciones. ¿Por qué? Porque oyen prédicas de cualquier ministro, no saben, ¿verdad? Si diligentemente aquel ministro está tomando de esa agua de vida, si está guiado por el Espíritu Santo. Incluso podemos encontrar hoy tanto en las redes, ¿verdad? Por eso tenemos que ser diligentes hoy. ¿Qué es lo que estamos bebiendo? ¿Verdad? Porque realmente la palabra de Dios viene, ¿verdad? Para darnos fortaleza, para darnos vida, para que nosotros estemos como los centinelas, dice la palabra, siempre estar, ¿qué? Atentos y pendientes de que el Señor ya viene. ¿Y cuánta gente está durmiendo? Yo me puedo imaginar que esa gente, ¿verdad? O podemos pensarlo así, que no ha sido solícito, no ha sido diligente, sino que aquel diligente, dice la palabra que el diligente, ¿verdad? Se sentará en mesa de reyes. Y el que es negligente dice que siempre estará en pobreza. ¿Cuánta iglesia podemos ver hoy? En pobreza espiritual, languideciendo porque no tiene el agua verdadera, que es el agua de vida, que es la palabra. Amén. Fíjate que lo que estaba comentando el hermano David, estimados televidentes, es algo muy importante. Precisamente en ese versículo de Romanos capítulo 12, verso 11 al 13 dice, esforzaos, no seáis perezoso y servid al Señor con corazón ferviente. O sea, ¿qué quiere decir esforzados? Viene de la palabra dirigente. Entonces mucha gente está perdiendo esa diligencia de esforzarse un poquito más, de servir al Señor, de querer estar en la presencia de Dios, que se esfuercen. Y eso es algo maravilloso, ¿no? Porque si no, entra la pereza, la negligencia en la gente y ya no tiene el anhelo de llegar a la iglesia. ¿Por qué? Porque él es perezoso. Ya llega la pereza, pero esa pereza es algo que el enemigo trata de meter en la gente. Y ellos no son tan dirigentes, la gente no es tan dirigente, incluso dentro de la iglesia, la gente se vuelve perezosa y no llega a tener una dirigencia maravillosa de servir al Señor. Entonces, Sí, no, la verdad es que diligencia, ahí sí nos vino, pues por lo menos a mí a pasar el tráiler, como decimos otra vez, ¿verdad? Porque sí hay muchas cosas, como usted dice, hasta en servicio, tal vez lo vamos a ver en algún otro programa, porque sí, hay mucho, ¿verdad? Hay mucho de qué hablar de la diligencia y sí, como ustedes decían, me impresiona mucho, como dice hermano Gerardo, también hermano David, que a veces uno puede decir, hoy no, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado porque si uno pues se deja influenciar por el enemigo un poquito, puede el enemigo tomarse de eso y entonces ya, ¿verdad? Entonces ya, a veces uno dice, hoy mejor no voy a hacer esto, ¿verdad? Y entonces ya no ser diligente un día. Pero ¿y qué si eso? Entonces otro día, mejor otra vez ya no lo voy a hacer. Y entonces eso ya se vuelve pues algo constante y ya se vuelve una pereza, como usted dice. Y como decía hermano David, me impresionó mucho lo que decía de pues que uno se puede llegar a secar, ¿verdad? Claro. Si uno no está buscando, ¿verdad? Uno se puede llegar a secar, o sea, hay que tener cuidado porque así como lo natural, me impresiona mucho, o sea, todos necesitamos tomar agua, ¿verdad? En lo natural. No, digamos, yo no tomo agua una vez a la semana, aunque todos los días, como mínimo unas 3, 4 veces al día agua necesita nuestro cuerpo. Entonces así también, por eso el Señor dejó la figura de la palabra, ¿verdad? Que es el agua, ¿verdad? Entonces así también nosotros debemos tomar agua, ¿verdad? De la palabra constantemente, porque si no nos podemos secar, ¿verdad? Y el alma lo necesita, porque así como el cuerpo siente sed, ¿verdad? Nos demanda. Uno dice, te necesito, ¿verdad? Cada donde hay agua, que necesito, ¿verdad? Me siento sed, ¿verdad? Así también el alma siente, ¿verdad? La necesidad del agua. Entonces, como bien decía hermano David, buscarlo, ¿verdad? Buscar esa llenura. La verdad me impresiona mucho ahorita. Estamos recibiendo discipulados días lunes, martes, jueves.
También creo que eso es parte de ser diligente, el conectarnos, ¿verdad? La verdad es que, pues que el Señor bendiga a todos los hermanos que hacen ese esfuerzo, ¿verdad? De conectarse, ¿verdad? De estar apuntando y todo, porque podrían estar haciendo, pues, alguna otra cosa lícita, ¿verdad? Que estar, tal vez hoy una película ahí en Netflix o algo, ¿verdad? Lícito, pero qué mejor que estar bebiendo el agua de la palabra, ¿verdad? Y claro, no dejar aparte el congregarnos, ¿verdad? Como bien lo decía usted, porque dice la palabra, ¿verdad? No dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Entonces, la verdad es que, pues, diligencia en buscar el agua, ¿verdad? Diligencia en nosotros estar constantemente llenos de la palabra y se necesita un trabajo, ¿verdad? Necesita Claro. también nosotros, ¿verdad? Porque, como bien usted decía al principio, muchos ministros ahora tal vez ya no dejan tomar, ¿verdad? Agua, incluso en otras religiones, ¿verdad? Que solo el que está al frente lee la Biblia. Y antes, sobre todo, la religión, pues, que gobernaba antes, ¿verdad? Y que gobierna todavía el líder en el mundo, pues, solo ellos, ¿verdad? La escritura, ¿verdad? Y entonces, cuando también uno necesita, pues, leer, ¿verdad? Las escrituras. Entonces, por eso están la palabra. Ahora, pues, hay herramientas para cada uno poder ir también a sacar agua, ¿verdad? Y eso es figura también como de un pozo. Veamos unos versículos ahí, como, pues, también muchos cavaban pozos para tomar agua, ¿verdad? Sí, sí. Amén. Entonces, pues, no sé si voy a comentar algo más, Sí, hermano. sí, a mí me gusta, bueno, hace tiempo, ¿verdad? En una enseñanza que dimos, ¿verdad? Acerca del agua, ¿verdad? Y científicamente me impresionó a mí bastante, que me quedó marcado en mi corazón, ya tiene como 2 años, ¿verdad? Pero cuando daba ese tema me acuerdo que yo fui a los científicos y decía que el agua, ¿verdad? Hace que nuestros sentidos estén abiertos. Ahora llevémoslo a lo espiritual. Decía que el agua hace que nuestra columna sea movible, porque sin agua se pone dura. Así puede ser en nuestro corazón. Cuando el agua no está fluyendo, ¿verdad? Podemos tener un corazón duro, que estamos escuchando la palabra, ya nos está cayendo revelación. Hablaba que del agua, ¿verdad? El agua te hace sentir bien, te hace sentir descansado. ¿Va? Y lo podemos ver, por ejemplo, ahorita que llegamos, ya tenemos sed y, ay, qué rica agua, ¿va? Y yo creo que así es con la palabra de Dios. ¿Verdad? Yo creo que lo único que hemos hoy, o más bien que está tocando el Señor hoy, el punto principal es ser diligente, ¿verdad? Porque muchas veces hemos querido, yo creo que de repente nos damos uno, como decía alguien, ¿verdad? De repente nos damos unos arrancones, queremos hacer todo y de repente como que se nos va yendo la gasolina. Yo creo que en esa diligencia, ¿verdad? Tenemos que tener un dominio propio. Lo que decía ahorita nuestro hermano Daniel, qué hermoso es ver. Por lo menos yo estoy bien agradecido con Dios que ayer había 40 y tantos que se conectaron al discipulado. Tienen sed. Y yo decía, y yo quiero también, ¿verdad? Es algo bien glorioso, ¿verdad? Que el Señor, pero igual como vemos acá, ¿verdad? En lo espiritual, el agua es esencial para nuestra vida. Por ella vivimos, ¿verdad? Amén. Sí, efectivamente, fíjate que un agua contaminada perjudica, un agua pura edifica. Y es lo que muchas veces en otras partes están dando agua contaminada, como lo vemos en ese versículo, ¿no? Génesis 26, 18 y 22, que cuando abrieron, ellos querían tapar el agua y contaminarla. Entonces abrieron otros pozos y se acabó la rencilla. ¿Pero por qué? Porque era agua pura. Era una verdadera doctrina, una verdadera palabra. Es lo que en la actualidad se está llevando, se está contaminando por algunos, perdón, por algunos ministros. Pero no hay agua verdadera, como decía el hermano David, se conectaron, yo vi hasta 46 hermanos que se conectaron. Y eso solo significa que hay agua pura. Amén. Sí, ¿no? Podemos hablar mucho acerca de las aguas, ¿verdad? Y los tipos de agua, como usted decía, también no había visto eso de aguas malas, ¿verdad? O sea, hay tipos de aguas también, ¿verdad? Pero creo que ahí ya les corresponde a los que nos están sintonizando ser diligentes, ir a investigar también a la Sí. palabra, ¿verdad? Pero entonces, pues vamos a finalizar este programa, la verdad.
pues podríamos hablar mucho más, pero creo que el mensaje fue dado, ¿verdad? Y el Señor nos habló hoy de nosotros ser diligentes, y hoy hablamos un poquito en ser diligentes en buscar el agua, ¿verdad? En la palabra del Señor, ser diligentes y constantes en buscar la palabra del Señor. Entonces, porque a veces podemos decir, bueno, el pastor que nos alimente, pero también nosotros podemos ir y cavar nuestro pozo, ¿verdad? Claro. Y alimentarnos también, porque la palabra del Señor está ahí para todos, ¿verdad? Amén. Amén. Entonces, pues vamos a finalizar este programa con una pequeña oración, hermano David, Amén. para despedir este primer programa del año que el Señor nos ha permitido. Amén. Señor, te damos gracias por este estudio, Señor. Permite que cada uno que nos está oyendo, que nos está viendo y que nos va a ver, Señor, venga, Señor, esa revelación, Padre, de ser diligentes en el buscar tu palabra, en buscar esa agua pura, Señor, que va a traer vida, que nos va a hacer, Señor, permanecer constantemente y perseverantes. Señor, te damos gracias por este programa que tú has levantado para edificar y para bendecir a mucha gente, Señor. Y te agradecemos por este inicio de año, Señor. Que venga ese año del retorno y que venga la doble bendición para todos aquellos que nos escuchan y para nuestra casa, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones.